Hola, te saluda el pastor Samuel Hernández de la Iglesia Hispana Dios Amor, localizada en Blythewood, South Carolina. Hoy quiero compartir contigo un tema especial, el tema de la identidad, el prejuicio y Dios. ¿Por qué estamos tan engañados y confundidos con respecto a la identidad, los prejuicios y Dios? Bueno, estamos viviendo en una época de la historia en la que los medios de comunicación son muy variados y la gran mayoría de la población mundial tiene acceso a mucha información y está al alcance de su mano. El problema no es la falta de información ni los medios para obtenerla, pero es cuestionable si la información que estamos recibiendo es verdadera, es verídica o simplemente una propaganda engañosa. La Biblia es clara en aconsejarnos sobre el diablo. Algunos podrían argumentar que no creen en la existencia de un ser que es un mentiroso y que controla el mundo, pero porque decidieron no aceptar la existencia de los demonios, eso no significa que la Biblia tenga que estar de acuerdo con ellos. De hecho, la Biblia, la palabra de Dios, afirma categóricamente que Satanás es real y está buscando activamente la destrucción no de una raza en particular, sino de toda la raza humana. Con respecto a la identidad, los prejuicios y Dios, al diablo le gustaría que busquemos una solución a un problema que no trae o que no trate la raíz, sino el síntoma del problema. Tenemos fiebre, fiebre es un síntoma. Hay alguna infección en el cuerpo que es realmente el problema que está causando lo sintomático, que es la fiebre. El prejuicio es solo una expresión o síntoma, es una fiebre, si así podemos decir, social, de un problema y no el problema como tal. Según el pensamiento convencional, soy hispano porque nací en Cuba. No sabía que era hispano hasta que vine a los Estados Unidos. En Cuba, por supuesto, yo era cubano. Dentro de los hispanos hay más de 23 razas distintas, diferentes. Y todos somos considerados hispanos porque hablamos español. Nunca vi iglesias en Cuba solo para negros o para blancos. Estábamos todos juntos, unidos, como lo llamamos una iglesia multiétnica aquí en los Estados Unidos. En aquel entonces, obviamente en Cuba, yo no tenía que usar la etiqueta de multiétnico para nuestra iglesia, ya que no veíamos a nadie diferente uno de los otros. Todo lo contrario, nos veíamos como hermanos y hermanas en Cristo los unos de los otros. No hablamos de nuestros hermanos y no hablábamos de nuestros hermanos negros ni de nuestros hermanos blancos. Eso no significa, por supuesto, que no haya expresiones de prejuicio en Cuba, porque en cada país del mundo se experimenta el prejuicio. Por lo tanto, será bueno si nos hacemos algunas preguntas honestas con la esperanza de encontrar una respuesta verdadera. ¿Qué es identidad? ¿Qué determina la identidad? ¿Qué es el prejuicio? ¿De dónde viene el prejuicio? Podemos definir la identidad como un estado del ser que no está determinado por el desempeño o el comportamiento del ser humano. El comportamiento no determina la identidad. Podría ladrar como un perro, pero los ladridos no van a determinar mi identidad. Podría actuar como un mono, pero el comportamiento de mono no va a determinar mi identidad. A pesar de ladrar y a pesar de comportarme como un mono, todavía sigue siendo miembro de la familia o de la raza humana, a pesar de que mis comportamientos de perro y mono no coincidan con mi identidad humana. Por lo tanto, la identidad no es el resultado del comportamiento. Más bien el comportamiento sí está sujeto a la identidad. Entonces, ¿qué determina
la identidad. El nacimiento es lo que determina la identidad. Nací hombre, independientemente de mi comportamiento o mis pensamientos sobre mí mismo. Todavía sigo siendo un hombre y seguiré siendo un hombre, porque mi identidad la determinó el nacimiento. El cuento de Hans Christian Andersen, El patito feo, es un buen ejemplo de este hecho. Aunque eclosionó en el mismo nido junto con otros huevos, este patito se veía diferente a los demás. Los patitos eran suaves, amarillos, pero el patito feo era grande y feo. Todos quedaron perplejos y se preguntaron qué estaba mal con el patito en particular. Ningún animal pudo darse cuenta de lo que estaba pasando. Ni siquiera su madre ni el patito feo podía darse cuenta de cuál era la situación. Si pudiéramos aplicar alguna naturaleza humana al patito, podríamos imaginar que el patito se sintió que algo andaba mal con él, que no era tan lindo como los demás, que tal vez no valía nada o que era un fracaso, incapaz de estar a la altura de los otros patos. Pero ¿cuál es la verdad? Él no era un pato, él era un cisne. Con el tiempo salió su verdadera identidad, un hermoso cisne. Con el paso del tiempo, su verdadera identidad apareció, demostrando lo que siempre fue. El patito feo creía que era un pato feo, solo porque pensó que esto era la verdad. ¿Realmente era la verdad? No lo era. Tu identidad es quien tú eres y siempre encontrará la manera de expresarse con el tiempo. Ahora sabemos qué es la identidad. Es un estado del ser y el nacimiento lo que determina la identidad. Durante consejería le pido al aconsejado o le hago una pregunta y le dice, ¿quién eres tú? La pregunta habitual es que soy Roberto o Cintia. Bueno, ese es tu nombre, pero ¿quién eres? Ahora puedes ver en sus caras una rompecabezas de confusión. Intentan responder de nuevo y decir, soy médico o mecánico. Bueno, eso es lo que haces o es tu profesión, pero ¿quién eres? En este punto, el aconsejado está en el umbral de una confusión existencial. ¿Cómo responderías tú a esta pregunta? ¿Quién eres tú? Lo que crees que eres, lo que piensas que eres, ¿coincide con tu verdadero ser? ¿Con tu verdadero yo? El paso más lógico para encontrar la respuesta sería mirar en el núcleo más interno de tu ser y ver a quién encuentras allí. Ahora abordemos la pregunta, ¿qué es el prejuicio? La naturaleza del prejuicio de Gordon Allport fue publicada por primera vez en el 1954 y continúa siendo la investigación estándar para la discriminación. Describe la discriminación como una actitud negativa hacia cierto grupo de personas que se manifiesta a través del comportamiento. Allport produjo una extensa investigación sobre interacciones grupales, desarrolló una escala que comienza desde antilocución, y la palabra locución simplemente significa una expresión o característica de una región o un grupo o un nivel cultural, y seguido a la antilocución viene evadir a ese grupo o personas, individuos de ese grupo, luego discriminar, luego atacarles físicamente. Y lo último de esa escala es exterminio, es decir, exterminar a las personas con las cuales no queremos interactuar. Según Allport, descubrió que el prejuicio
se puede clasificar en dos tipos diferentes. Prejuicio que es evidente, todo el mundo lo puede ver, y prejuicio sutil. Las acciones de los prejuicios flagrantes se pueden observar fácilmente y por lo general no se retienen, no se aguantan, se expresan. Por otro lado, el prejuicio sutil se refiere a las emociones negativas que se sienten hacia o en contra de otro, o de grupos o de individuos que generalmente se disfrazan o se ocultan detrás de otros valores que le permiten al individuo no gustar a ese grupo de una manera menos directa en oposición a los prejuicios que son evidentes. Los prejuicios también pueden ser inconscientes para aquellas personas que niegan tener prejuicios raciales o de géneros. La otra pregunta es, ¿de dónde viene el prejuicio? En la psicología social ha habido muchas teorías para definir la formulación del prejuicio. Existe el enfoque psicodinámico o de la personalidad. Según Freud, el prejuicio se ve como una respuesta a un conflicto no resuelto durante las etapas del desarrollo infantil. El enfoque sociocultural sugiere que los factores culturales influyen y crean normas sociales que juegan un papel importante en cuanto a cómo una persona está predispuesta a dar como resultado la formación de una visión prejuiciosa de cierto grupo o individuo. El enfoque cognitivo se refiere al procesamiento de la información y los sistemas cognitivos del cerebro, donde el prejuicio supuestamente surge de los procesos mentales normales que se pueden explicar a través de estereotipos y categorización. La categorización social y los estereotipos se refieren a la formulación de una relación ilusoria entre cierto grupo y las diferencias que se perciben. Podemos estar de acuerdo en que las ciencias sociales han desarrollado un intento honesto para explicar la naturaleza y la raíz del prejuicio. Sin embargo, parece que la gran mayoría de estas teorías y las posibles conclusiones se basan en entrevistas y observaciones que se realizó por seres humanos que también pueden estar prejuiciados. Por supuesto, los prejuicios en sí mismos no los descalifican para llegar a una posible explicación del asunto del prejuicio. Pero sin embargo, esta situación parece dejar de lado la perspectiva y la explicación del prejuicio de alguien que no es necesariamente un ser humano como nosotros, sino que es 100% libre de prejuicios. Y este alguien es Dios. ¿Quién determina el valor de una vida humana? Los humanos fallaron totalmente en esto, por lo que no son expertos en determinar el valor de una vida humana. A través de la historia vemos claramente cuán fracasados son los seres humanos para determinar quién tiene valor y quién no tiene valor. Por ejemplo, Hitler, Stalin, Lenin, Fidel Castro, etc. Solo por mencionar algunos. El pensamiento humano secular es tan contradictorio y tan defectuoso. No hago caso de la visión humanista secular de la raza humana, porque el humanismo secular es solo la deificación del ser humano, es decir, del yo. No importa cuánto grado de educación tenga alguien para definirnos lo que nos quiera definir, en este punto todavía están descalificados porque no son 100% libres de prejuicio. Por lo tanto, me niego a aceptar cualquier teoría humana sobre el valor humano, especialmente cuando los políticos están involucrados. La política juega con el prejuicio de enfrentar a un grupo contra el otro
solo para aprovechar el acceso al poder. Solo hay un ser en todo el universo calificado para determinar el valor de la vida humana. Y ese es Dios, el creador de todo lo que existe. Pero por supuesto habrá personas con prejuicios aún contra Dios. Ellos descaradamente o con sutileza discriminan contra Dios. La naturaleza humana caída desea ser su propio Dios y se siente amenazada por la realidad de la existencia de un Dios verdadero. El reconocimiento de la existencia del Dios verdadero elimina cualquier posibilidad de establecer la mentira de que los humanos son Dios. ¿Qué sabemos acerca de Dios con respecto al valor del ser humano? Lo primero que debemos reconocer es que Dios es el creador, el dador y sustentador de la vida. Él es vida e imparte vida. Desde la perspectiva de Dios, ¿cuánto valor tiene una vida humana? En el libro de Génesis, vemos cuando Dios completó su obra de creación, que se nos dice, Dios vio todo lo que había hecho y aquí que fue bueno. Esto incluía, por supuesto, a la raza humana representada por Adán y Eva. En el Salmo 139, verso 14, leemos, Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Cada ser humano, independientemente de su apariencia externa, está hecho con temor y maravillosamente. El rey David vio el valor de un ser humano y lo expresó de esta manera. En el Salmo 8, del 3 al 4. Cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? La razón por la que Dios te ama y te valora es porque Dios es amor. Y Él quiere lo mejor para ti. Dios ve a los cristianos y a los no cristianos por igual, como un tesoro, como perlas de gran precio. En Mateo capítulo 13, los versos del 44 al 46, leemos dos parábolas interesantes que el Señor Jesucristo nos trajo. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Dios nos valora tanto que dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros en la cruz con el propósito de comprarnos con su sangre preciosa. La persona que es comerciante en la parábola es Cristo mismo. No somos nosotros. Nosotros somos la perla de gran precio de la parábola. Cristo nos valoró como un tesoro de valor incalculable, una perla preciosa de gran precio por la que dio todo para adquirirnos. En Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 8 leemos, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dejó su trono de gloria para adquirirnos a nosotros. Ahora, debemos también reconocer que el sistema mundial
está dirigido y controlado por Satanás. En 1 Juan capítulo 5, el verso 19, leemos: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Satanás ve a toda la humanidad como basura para ser tirada. Desafortunadamente, no solo los no creyentes han comprado esta visión, sino también los creyentes. No debemos aceptar la visión de Satanás sobre la humanidad, porque él es un mentiroso cuyo propósito es destruir. Jesús dijo en Juan capítulo 8, el verso 44, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Como cristianos debemos recordar entonces que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, contra otro ser humano, sino con este maligno mentiroso y destructor. En Efesios capítulo 6, el verso 12, leemos: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Como puedes ver, como cristianos no debemos apoyar las propuestas humanistas fallidas de la izquierda o de la derecha. Debemos apoyar la verdad de nuestro Dios y mostrarle al mundo el amor de Dios que excede toda comprensión. Cristo vino para derribar las paredes de división entre los hombres, entre los seres humanos. La respuesta a la identidad, el prejuicio de Dios, es Jesucristo. Rechazar a Cristo no es la respuesta. Todos los esfuerzos humanos están destinados al fracaso. Dios nunca ha fracasado. Solo hay dos identidades en la raza humana: la identidad caída de Adán y la nueva identidad que Jesucristo vino a proporcionarnos. La identidad de Adán se expresa de muchas formas, de muchas maneras, pero es solo una identidad. Es una identidad con una mente reprobada debido a la desconexión entre la humanidad y Dios. Los prejuicios resultan ser una expresión de una identidad, la de Adán. A menos que la identidad de Adán cambie por una identidad nueva y diferente, no se puede tener ninguna esperanza real de cambio por parte de la humanidad. Recuerda que el nacimiento determina la identidad. Nacimos en este mundo con la imagen de nuestro padre humano, Adán. Una identidad que totalmente rechaza a Dios. Una identidad que encuentra expresión en todo tipo de comportamiento pecaminoso y negativo, incluyendo el prejuicio y el racismo. ¿Qué alternativa tenemos aparte de la identidad de Adán? Bueno, la alternativa es la identidad de Jesucristo, lo que la palabra de Dios llama el segundo Adán, el Hijo de Dios. La identidad de Jesucristo no es la identidad de Adán, sino es la identidad de Dios, porque Jesús fue divinamente concebido en el vientre de la Virgen María. No es engendrado de Adán, sino fue engendrado de Dios. Y vino para librarnos de la identidad de Adán y proporcionarnos una nueva identidad, la suya. En 2 Corintios 5:17 leemos: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Una vez que ponemos nuestra fe y confianza en Jesús, somos crucificados, sepultados y resucitados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Este es un cambio real, un cambio en el núcleo del ser de la humanidad, que se da a un nivel espiritual y está fuera del acceso a los sentidos, los 5 sentidos que tenemos físicamente hablando.
Solo una raza humana regenerada es capaz de conquistar el pecado, del prejuicio y cualquier otro pecado. Estamos facultados para vivir una vida libre del dominio de Satanás y el pecado. Ninguna filosofía humana o mundana podrá cambiar el corazón o la identidad humana. Solo Dios puede hacerlo a través de su Hijo Jesús, si le pedimos con fe que así lo haga. ¿Cómo comenzamos a traer un cambio positivo al mundo? Comenzamos con nosotros mismos primero. Necesitamos estar dispuestos a permitir que Dios nos cambie, porque somos incapaces, somos impotentes de podernos cambiar a nosotros mismos. ¿Considerarías dar el primer paso para un cambio real? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios te cambie a ti y al mundo a tu alrededor? Si estás sin Cristo Jesús en tu vida, en este momento queremos extender la invitación para que ahí donde tú estás, cierres tus ojos, inclines tu rostro para que te concentres y repites esta oración conmigo. Son palabras precisas para que entregues tu corazón a Jesucristo. Todo lo que necesitas es ser sincero y tener fe. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy he visto que tengo una naturaleza que no tiene remedio, pecadora. Y a ti se te ha concedido darme una nueva identidad. Y por eso yo acudo a ti para que tú compartas conmigo tu identidad, tu vida eterna. Por lo tanto, abro la puerta de mi corazón, arrepentido de mis pecados. Y te invito, Jesús, a que tú entres y vengas a morar, a vivir en mí y me hagas una nueva creación. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mi corazón. Ayúdame ahora a vivir con la perspectiva de esa nueva identidad. Amén. Si hiciste esta oración, por favor, contáctanos en la página web que sale la dirección en la pantalla. Nos puedes contactar y con mucho gusto te vamos a contestar. Puedes preguntar, puedes decirnos quién eres, qué estás buscando. Puedes hablarnos acerca de tu experiencia cristiana también, o tu experiencia de recibir a Cristo. También queremos motivarte para que te suscribas a nuestra página de YouTube, y cuando te suscribas hay una campanita al lado que debes marcar también, hacer clic sobre ella, para que entonces cada vez que sale un video público eres notificado sobre ese video, para que lo veas en ese momento o lo puedas ver en cualquier otro momento que tengas el tiempo. También vamos a apreciar si ahí mismo en esa página de YouTube tú nos escribes y nos dejas saber tu opinión sobre lo que has escuchado, y apreciamos cualquier sugerencia que nos ayude a mejorar la calidad de lo que presentamos y los temas que también presentamos. Esperamos que esto haya sido de edificación para tu vida. Gracias por haber estado con nosotros y será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.